En vivo. Hola. Vamos a empezar nuestro vivo. ¿Estamos ready? Are we ready? Hola a todos los que estamos conectados hoy día y los que no se han conectado todavía, los vamos a esperar. Pero no podemos esperarlos eternamente. Así que hoy día tenemos poquito tiempo porque vamos a hablar de distintas cosas, ¿ya? Tenemos un tema muy bueno que es la sopa de cebolla. Y también tenemos algunas preguntitas que me estuvieron haciendo durante la semana. Y nuestro emprendedor del día, que es una de mis alumnas, mi alumna estrella, le digo yo, porque ella tiene mucho talento y es muy amorosita. Así que es muy especial. ¿Ya? Así que vamos a empezar prontito a hacer nuestro live. En primer lugar, quiero hablarles de nuestro emprendedor del día. Como les dije la semana pasada, vamos a hablar de una persona que tiene algún tipo de emprendimiento. Si es que ustedes tienen algún emprendimiento o algún proyecto en el que están trabajando y quieren que yo hable de ellos en estos live, me tienen que mandar un mensajito y si a mí me parece interesante, yo converso acerca de eso, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de Dolce Pauli. Es como dije, una de mis alumnas y tiene un emprendimiento. Ella hace tortas, pasteles, brazos de reina, cupcakes, todas esas cosas hace a pedido. Así que les voy a mandar, a ver, veamos las imágenes. Les voy a mostrar Dolce Pauli. Ya, ella es Paulina de Dolce Pauli. Pueden seguirla en su Instagram, pueden hacerle pedidos. Creo que por ahora, por este periodo que estamos con cuarentena y el periodo que vamos a estar en cuarentena total, tengo entendido que ya no va a estar haciendo entregas por razones obvias. Pero normalmente está súper disponible trabajando y hace muchas cosas ricas. Unas tortas muy ricas, mojaditas, así como me gustan a mí. Así que los y las invito a probar las exquisiteces de Dolce Pauli. Voy a dejar esta misma imagen en mis historias para que ustedes puedan seguirla o encontrarla también en Instagram. Y ahora continuamos. ¿Leyeron la receta de hoy? La receta de hoy es muy interesante. Es sopa de cebolla, soupe à l'oignon, en francés. Me salió como bien francés. Es francés, muchas gracias. La sopa de cebolla es típica francesa, es una receta bien antigua. De hecho, las recetas que tienen un pan remojado adentro de la sopa, ya eso significa que es una receta medieval, una receta muy antigua. Pero también es muy tradicional en Francia. También hay otros países donde se da bastante que las personas son buenas para la sopa. Chile no tanto, la verdad. Pero sí es una sopa muy tradicional, muy rica. Y se sirve muy caliente. Así que les recomiendo tener cuidado cuando coman. Pero es muy rica. Y también es fácil de hacer, pero tiene varios tips, ya varias técnicas y cosas en particular que uno tiene que ir trabajando con la cebolla. Entonces, por eso es que queríamos hacer este live, aparte de subir la receta, para que ustedes tengan algunos tips, algunas ideas más o menos de qué cosas podrían ustedes cambiar de la receta, qué cosas podrían mejorar quizás, y qué cosas no, definitivamente no pueden cambiar. Ahí estoy un poco corrida. Ahí. Ya, entonces vamos a empezar con la receta de la cepillita. Ahí. Voy a buscar la recetita por aquí. Ya, muy bien. Ahí se ve bien. Dice, 6 cebollas grandes. Las cebollas que vamos a usar para esta receta no son
son cebollas de las blancas, ya típica cebolla blanca, que es naranjita por fuera, la cebolla que usamos normalmente. ¿Por qué? También se le llama cebolla dulce. ¿Por qué no la otra cebolla? Por ejemplo, cebolla morada, que también se usa harto, porque el sabor de la otra cebolla es muy distinto. La cebolla amarilla o la cebolla dulce tiene un sabor muy diferente, que sí, bien es más dulce, ¿ya? La cebolla morada se usa más para ensaladas porque es un sabor más fresco, más ácido, es muy, muy diferente, ¿ya? Y también para ciertas preparaciones también se puede cocinar la cebolla morada, pero en este caso para hacer sopa quedaría muy, muy fuerte, entonces no se usa esa cebolla, se usa la cebolla dulce, cebolla normal, amarillita, naranjita. No sé, ¿de qué color ve la cebolla ustedes? Yo las veo como naranjas, pero quizás sean amarillas. Bueno, por dentro son blancas, no son moradas, eso es lo importante. Entonces usamos 6 cebollas, 30 ml de aceite de oliva, dice extra virgen. Esto ustedes lo pueden variar, ¿ya? Puede ser aceite de oliva, aceite de maravilla, aceite vegetal o mantequilla, ¿ya? También yo recomendaría en esto usar un poco de aceite amarillo, vegetal, y un poco también de aceite vegetal y también un poco de mantequilla, ¿ya? Un poquito de mantequilla yo creo que quedaría bastante bien, ¿ya? No es necesario que... ¿Por qué? Porque el aceite de oliva es súper fuerte. Ya en esta receta aparece con aceite de oliva, pero yo siento que con aceite vegetal o mantequilla yo pienso que quedaría mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a sudar la cebolla y al sudar la cebolla tenemos que llegar a un color bien, bien especial, bien cafecito, ¿ya? Entonces para eso la mantequilla es mucho... llegamos mucho más rápido a ese color. Y aparte que el sabor que queda mucho más rico, por supuesto que es menos sano. No me digan que es sano, pero una sopa que lleva un pan con queso no va a ser sana, nunca va a ser sana, pero es muy rica. Entonces tenemos también, dice, diente de ajo, caldo de carne. ¿Cómo preparamos el caldo de carne? Un caldo de carne es una base de la cocina naturalmente, pero nosotros en la casa no usamos normalmente el caldo de carne, usamos esos caldos que vienen como los caldos Maggi, no sé, pero el sabor es completamente distinto. Si ustedes quieren hacer un caldo de carne en su casa, tienen que usar huesitos de vacuno, los ponen a cocinar con algunas verduras, normalmente cebolla, zanahoria, y en ese caldo lo dejan hervir. Y eso va a bajar y va a quedar un poco muy concentrado de carne. Ese es un caldo de carne, es la forma más simple de explicarlo. Y ese caldo de carne les va a servir para distintas preparaciones. Sirve para hacer esta sopa, sirve para hacer salsa, sirve para distintas preparaciones en cocina. También lo pueden congelar, porque si están a temperatura ambiente, bueno, a temperatura ambiente no lo pueden dejar, pero si lo dejan en el refrigerador probablemente va a durar poco, ¿ya? No es mucho lo que va a durar refrigerado. Pero congelado sí, les puede durar unos 3 meses congelado. Entonces sería bueno que ustedes, si hacen harta cantidad, congelen por partes el caldo, lo pueden poner en bolsas, lo congelan y después lo van usando de acuerdo a lo que necesiten. Queda grasoso, sí. Queda grasoso, sí. Por arriba tiene una capa de la grasa que es típica de la carne, pero un caldo se filtra, se pasa por un colador. Ya entonces esa grasita uno la saca, ¿ya? Siguiente, vamos a usar baguette, vamos a usar... A ver, veamos, tengo otra preguntita. No. Vamos a usar un poquito de harina, vamos a usar azúcar y queso gruyère. Ya. Entonces voy a poner la preparación. Cualquier pregunta, acuérdense de que ahí abajito hay un box o una cajita que tiene un símbolo de pregunta para que ustedes también lo puedan usar, y a mí me es más fácil apretar ahí y yo sé dónde estamos. ¿Ya? Voy a poner imágenes para ir explicando más o menos cómo se hace esto, ¿ya? Obviamente que ustedes van a tener la receta porque ya la subimos, van a tener la receta y yo les voy a ir explicando más o menos así en imágenes cómo es cada proceso. Primero cortamos la cebolla. Podemos cortarla en pluma, que es cuando voy a hacer un dibujo. La cebolla tiene estas
donde sale el tallo, ¿cierto? Donde sale lo verde de la cebolla. Que es esa parte como durita que está al lado de la cebolla, ¿cierto? Ya. Si yo corto mi cebolla así, a ver, sí, aquí sale. Perdón. Sí. Si yo corto mi cebolla así, ¿se entiende? Va a ser corte en juliana. ¿Ve que ahí dice cortar cebollas en juliana? Si yo la corto así. Acá está el cosito y la corto así. Eso es juliana. Si yo corto mi cebolla en el mismo sentido de cómo está el tallito, o sea, así, ese corte se llama pluma, ¿ya? Como esa es la diferencia. Entonces vamos a cortar nuestras cebollitas en juliana y las vamos a poner en un sartén. Ya, ahora, si yo uso un sartén que sea bajo, el calor va a ser muy fuerte en parejo, ¿cierto? Entonces tengo muchas más posibilidades de que mi cebolla se caramelice y se queme. Lo que tenemos que lograr es que esta cocción de la cebolla sea lenta, ya que sea un proceso lento, pausado, que se vaya sudando de a poquito la cebolla y eso va, sí o sí va a llegar a un color que va a ser como un caramelizado, pero no va a ser directamente a quemado. ¿Qué pasa cuando yo quemo la cebolla de un segundo a otro? Si yo cocino la cebolla muy rápido, la voy a hacer que primero quede quemada por fuera, dura por dentro. Segundo, algunas se van a quemar y otras no van a estar cocinadas. Entonces lo que yo necesito es que todas estén cocinadas al mismo tiempo, ¿ya? Que todas se cocinen parejas. Y lo otro que necesito es que esa cebolla quede suave, ya que quede cremosa. Después de todo, lo que estamos haciendo es una sopa, ya no es una ensalada ni otro tipo de preparación, es una sopa. Entonces tiene que ser un sabor cremoso, un sabor para acompañar una sopa. Entonces, seguimos. Sudamos nuestra cebollita, aquí está el aceite. O sea, aquí podemos poner, como ya dije, aceite solo o mantequilla con aceite o mantequilla sola. Siguiente, sudamos las cebollas, como dije, están cortaditas y las sudamos lentamente. Ahora, este es el color que tenemos que lograr con la cebolla. ¿Se dan cuenta que es un color oscuro? Bastante oscuro, pero no se ve quemado. Cuando una cebolla está quemada, normalmente se ve negro, ¿ya? Pero esto es café y un café, claro, un café parejo, ¿ya? Entonces, tenemos este color caramelizado en la cebolla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A nuestra cebolla, normalmente, como la vamos a sudar lentamente, le podemos agregar un poquito de azúcar. ¿Para qué sirve el azúcar? Primero, para agregar color, porque el azúcar va a caramelizar. Segundo, porque el azúcar le quita esa acidez que tiene la cebolla, que muchas veces nos causa que sintamos como que nos respira. Ahí. Y también necesitamos que esta cebolla tenga ese sabor como a cebolla. Qué tonto dirán ustedes. Pero el azúcar y la sal tienden a hacer resaltar los sabores de las cosas, ¿ya? Entonces un poquito de azúcar va a hacer que ese sabor a cebolla se intensifique y no quede tan ácida, ¿ya? Después voy a explicar un poco acerca de por qué la cebolla no repite o no hace como daño, pero por ahora vamos a continuar con la receta. Entonces, siguiendo brevemente, luego agregamos nuestro caldo de carne. Ya les expliqué cómo se hacía un caldo. Se hierve los huesitos, se deja cocinar. Ahora, si ustedes están muy apurados, quieren usar otro tipo de caldo, a veces venden también caldos congelados o quieren usar el típico caldo Maggi, el sabor no va a ser el mismo, pero si quieren hacerlo y quieren probarlo de esa forma, hay libertad. No es como que la cebolla no va a funcionar, ¿ya? ¿Va a quedar distinta? Sí. ¿Va a ser el sabor diferente? Sí. Pero tampoco es como que no va a ser, ¿ya? Entonces sigamos. Agregamos nuestro caldo y esto se llama, o sea, a partir de esto nuestra cebolla y el caramelo que está debajo se va a salir y va a formar un sabor muy rico, ¿ya? Hay gente que también desglasa o le agrega un poco de vino tinto a esto y eso también provoca un
provoca que ese caramelizado que está de la cebolla salga y también forma un sabor bien rico. Pero en lo personal yo la prefiero sin vino tinto porque siento que le da un sabor muy 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 a vino y pierde un poco el sabor de la cebolla, que al final si es una sopa de cebolla tiene que tener sabor a cebolla, ¿ya? Y yo en lo personal siento mucho el sabor del alcohol, entonces no me gusta, pero si ustedes quieren hacerlo así también se puede. Ahora, seguimos con nuestro proceso, partimos un pan baguette en rebanadas y lo ponemos a este pan, le vamos a agregar, lo vamos a poner con un poco de aceite, puede ser aceite de oliva, aceite blanco, yo prefiero el de oliva, y con un poquito de aceite lo vamos a poner en el horno, ¿ya? A tostar. Cuando el pan esté tostado lo sacamos del horno y con un ajo, ¿se acuerdan que hay un diente de ajo? Con ese diente de ajo se lo vamos a pasar al pan, ¿ya? Pasar por encima del pan. Y eso va a hacer que tenga un sabor a ajo, pero no va a ser demasiado fuerte. Entonces le pasamos el ajo por encima al pan tostado. Y ese pancito lo ponemos... Aquí está. Entonces, tenemos nuestro potecito o plato o lo que sea que tengan. Yo les recomiendo un pote pequeño porque esto va al horno. Si es un plato grande o un plato de loza delgada, en el horno se les va a quebrar y va a ser un caos. Así que les recomiendo un ramekan, se llaman esos potecitos que tienen las orillas, son de loza y tienen como esas cavidades por las orillas. O si no, algún pote que resista el calor del horno. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poner primero nuestra mezcla de la cebolla con caldito abajo y encima de esto vamos a agregar nuestro pancito, ¿ya? Agregamos una rebanada del pan arriba y le ponemos el queso gruyère rallado y esto lo metemos al horno. En el horno, ¿qué va a hacer? Va a gratinar, el queso se va a derretir y se va a poner como crujiente, un poco crujiente, ¿ya? No así como quemado, pero sí un poco crujiente. Y eso va a generar como una capita un poco más dura encima de la sopa. Entonces cuando nosotros comemos la sopa, la parte de arriba tiene queso y la parte de abajo es sopa. Es muy, muy, muy rica. Es muy, muy, muy caliente, así que tengan cuidado con eso también. Pero es un sabor muy especial. Se los recomiendo que lo prueben. No es difícil de hacer, pero como les dije, necesitan que en cada paso ustedes vayan siguiendo los pasos con ese cuidado, sobre todo cuidando las cebollitas, para que no se les quemen y no quede con un sabor diferente. Entonces, vamos a continuar con las preguntitas. Tengo un box, una pregunta en el box. Primera pregunta del box. Si no me agrada para nada la cebolla, ¿me gustará esta sopa? Bueno, esa es una pregunta como capciosa, porque yo no puedo saber si te va a gustar o no. Pero sí, siento que esta sopa no es como la típica forma que uno come cebolla. Ya no va a tener el sabor de un tomate con cebolla, por ejemplo. El sabor fuerte a cebolla no, porque la cocción de la cebolla es muy lenta. Aparte que tiene queso, y eso también y tiene caldo de carne. Entonces son hartos sabores mezclados. No es como que el sabor de la cebolla es el único sabor. Son varios sabores distintos mezclados. Por lo tanto no es algo así como que te golpea, ¿ya? Así que yo creo que podrías probarla y pienso que sí existe una posibilidad de que sí te guste. Siguiente. Tengo algunas preguntitas que me llegaron. Ahí. Tengo algunas preguntitas que me llegaron de... Primero voy a responder la que tiene que ver con la cebolla, ¿ya? Que llegaron en la semana. Dice, ¿qué se puede hacer para que la cebolla no repita? Ya, les expliqué que lo que hace que la cebolla a nosotros nos haga mal en el estómago es la acidez de la cebolla, como tal, ¿ya? Nuestro estómago tiene bueno, la gente que sabe más de esto podría explicarlo mejor, pero yo lo voy a explicar de la forma más simple. La cebolla, la acidez de la cebolla llega a la mucosa de nuestro estómago y produce como un choque, ¿ya? Entonces por eso es que nos produce esa sensación de que nos repite, de que como ácido, ¿ya? Lo mismo sucede con el ají, con la pimienta, con el ají color, el comino, las hierbas, o sea, las especias que son fuertes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa?
cuando nosotros tenemos a ver, cuando nosotros comemos algo, por ejemplo, comemos una empanada de pino, la empanada de pino no solamente tiene cebolla, ¿ya? La empanada de pino tiene carne, cebolla, pimienta, hay gente que le echa cosas como más picantes. Entonces, toda esa mezcla de condimentos más la cebolla es lo que nos produce así un golpe gigante en nuestro estómago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este golpe, como digo, en nuestro estómago no sea tan fuerte? Hay varias cosas. Una, es importante sudar la cebolla, o sea, una cocción lenta de cebolla. Se puede agregar un poquito de agua a la cebolla cuando la estemos cociendo y de esa forma esta cebolla se va a cocinar de una forma más lenta y más profundamente, ¿ya? Y va a ir botando todos estos gases y estas cosas más amargas de la cebolla. Y la otra opción es agregarle un poquito de azúcar también. La misma opción, la misma razón, que esa acidez de la cebolla disminuya. Otra forma, que es la receta de mi abuelita, es que lavar la cebolla con un poco de sal y un poco de azúcar. El mismo proceso. Eso se usa cuando uno va a hacer una cebolla que está cruda. Por ejemplo, si yo voy a hacer un tomate con cebolla, si yo lavo la cebolla y le voy sacando como esos juguitos que son más fuertes y le echo un poco de azúcar o la dejo remojar con un poco de azúcar, voy a tener voy a provocar que esa acidez de la cebolla se pierda, ¿ya? Un poco de sal, un poco de azúcar, la puedo dejar remojar y después la lavo, ¿ya? Si es que la van a usar cruda. Si la van a usar cocida, cocinarla lentamente con un poquito de agua, que esa cebolla se cocine bien, lento, y agregarle un poquito de azúcar también sirve. Sigamos. Acuérdense, el box de preguntas ahí, abajito. Siguiente pregunta. Lo otro que les quería contar de la cebolla es que cuando picamos cebolla, ya, sí, igual puede ser. Muy bien, Mimi. Lo que quería contarles también de la cebolla, que es algo que normalmente me preguntan, es por qué uno llora con la cebolla, ¿ya? ¿Por qué lloramos con la cebolla? La cebolla, al cortarla, suelta un gas. Ese gas, en contacto con las lagrimitas de nuestros ojos, forma una reacción química que nos hace llorar. Entonces, si es que yo no respiro ese gas o ese gas no llega a mis ojos, no voy a tener lágrimas, ya no voy a llorar picando una cebolla. Pero para eso tendría que usar o una máscara o unos lentes y algo en la boca, y sería algo como muy... sería como una gran parafernalia para poder picar una cebolla. Entonces la opción que normalmente uno usa es poner la cebolla en el freezer por 10 minutos, y de esta forma este proceso químico que vive la cebolla, que suelta esos gases al ser cortada, ¿cierto? Suelta el líquido y gas. Entonces ese proceso se pone más lento y tenemos la posibilidad de cortar la cebolla sin que nos pongamos a llorar. 10 minutos la cebolla en el freezer y listo. La otra opción es cortar la cebolla debajo del agua, porque de esa forma ese gas no sube a nuestra cara y con esa agua reacciona la cebolla, reacciona con el agua que estamos usando y no llega a nuestros ojos, no llega al agua de nuestros ojos. Pero por el bien del planeta no lo hagan, mejor pónganla en el freezer 10 minutos. Y la otra forma de no llorar con la cebolla es tener un cuchillo bien afilado, ¿ya? Si nuestros cortes son finos y directos y parejos en todo, me refiero a que si la cebolla no suelta tanto jugo al ser cortada, también vamos a llorar menos con cebolla. Pero yo en lo personal uso la opción de ponerla en el freezer. Siguiente preguntita. Gracias por los corazoncitos. Vamos a buscar otra pregunta. Nos queda poquito. Como, 6 minutos. Se ha pasado muy rápido el día de hoy. La pregunta dice más o menos así. ¿Es necesario dejar leudar una masa y qué proceso es el que hace que suba? Ya, muy buena pregunta. ¿Es necesario dejar leudar una masa? Sí. Si es una masa que lleva levadura, sí. ¿Por qué? La levadura
como ahora nos quedan poquitos minutos, yo creo que voy a hablar de la levadura en nuestro próximo video, pero hoy día voy a hacer una introducción de ese próximo video donde voy a hablar de la levadura. La levadura es un hongo, ¿ya? ¿Qué pasa con los hongos? Son muy débiles. Un hongo puede morir con una temperatura muy alta, ¿ya? Si yo tengo algo que tiene hongo y lo pongo en el horno muere. Si es que un hongo no tiene oxígeno, muere. Si es que el hongo, por distintas razones ese hongo muere. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dentro de todos los hongos, uno conoce al hongo como algo malo, pero dentro de todos los hongos, la levadura es un hongo de los buenos, ¿ya? De los hongos positivos del mundo. Y ese honguito, nosotros tenemos que cuidarlo. Por lo tanto, si yo a una temperatura alta la levadura se muere, yo tengo que cuidar que esa levadura no tenga una temperatura muy alta, o sea, no le puedo echar agua hirviendo, ¿ya? Porque si no, la voy a matar. Tampoco puedo agregarle sal, porque la voy a neutralizar, ¿ya? Entonces, de todas formas necesitamos que esa levadura viva. Ahora, la levadura se alimenta del almidón, que es el azúcar de la harina. Entonces, la levadura se alimenta del almidón y al alimentarse del almidón suelta gases. Suelta gases y esos gases hacen que nuestro pancito o nuestra masa suba. Entonces, todo ese proceso tiene que subir, tiene que ser afuera a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si yo meto mi pan sin hacer todo ese proceso de leudar al horno, como ya les dije, la levadura un hongo y se va a morir. Entonces mi pan que no alcanzó a subir, no va a subir nada en el horno. Ya todo ese proceso que debería ocurrir, no va a ocurrir por el calor del horno que va a matar nuestra levadura, ¿ya? Pero en nuestro próximo video vamos a hablar sobre levadura, ¿ya? Para que tengamos un pensamiento más, o sea, un conocimiento más profundo acerca de esto, ¿ya? Y ahora... Hola. Gracias por los datos. Oh, gracias a ti. Ahora nos quedan solamente 3 minutos, así que les voy a pedir que hagamos ese screenshot. Que si ustedes tienen si están en Instagram, que hagan su screenshot de mí, de esta clase. Voy a sonreír. Y que publiquen en sus historias, en sus stories, acerca de esta clase y contar, bueno, de este vivo que hacemos del Quiz Friday y contarles también a sus amigos y seguidores que tenemos este Quiz Friday, ¿ya? Y nos etiquetan, por supuesto, para estar en contacto también con ustedes y saber si esto les gustó, si no. Cuéntenme qué ideas se les ocurren, qué cosas les gustaría que hiciéramos. Gracias, muchas gracias a todos. Qué cosas les gustaría que hiciéramos, de qué les gustaría que habláramos. Me parece súper buena idea el tema de la levadura para la próxima semana, pero también me gustaría recibir más preguntas acerca de lo que a ustedes les gustaría saber. Normalmente en la semana yo pongo qué es lo que voy a hablar y o que les pongo, hazme una pregunta y de acuerdo a eso encontramos un tema para el viernes, para hoy, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren hablar acerca de alguna cosa o tienen alguna pregunta acerca de la levadura o de las masas o del pan, de lo que sea, nos preguntan y para eso estamos. Espero que hagan su sopa de cebolla, que es muy rica, ¿sí? Todas, aunque no les guste la cebolla. Y espero que les quede muy rica. También los quiero invitar para el próximo viernes, que vamos a estar por este mismo canal, en este mismo lugar. Me encantan los corazoncitos. Ya, si tienen alguna otra pregunta, para eso estamos. El día de... Ay, voy a ver si es que alguien hizo alguna pregunta en los comentarios, porque estaba un poco perdida con esto. Yay. Ya, listo. No, creo que respondí todas las preguntas del día de hoy. Hágame nuevas preguntas para la próxima vez. Ah, alguien escribió: ayer hice un queque con harina de maíz y le eché levadura. Me quedó malo. Sabor a pan. Ya, ¿por qué? Porque el queque no lleva levadura. Solo algunos queques llevan levadura,
pero no todos los queques. Hay ciertas masas leudadas que llevan levadura, pero un queque normalmente debería llevar bicarbonato o polvo de hornear, que son que no tienen el mismo sabor de la levadura. La levadura tiene un sabor muy particular, pero vamos a hablar de eso la próxima semana. Muy buena pregunta, Esmeralda. ¿Cuántas capas se le quita a la cebolla? Normalmente las que están, solo las que son de las café, ¿ya? Normalmente yo les quito lo que está café o si es que la cebolla estaba rota, lo que estaba en contacto con el exterior. No más que eso, ¿ya? El resto de cebolla y se cuida. Aparte que si una cebolla va a cocinar, va a pasar por un proceso en el que van a morir los bichitos. Ya, me tengo que ir. Ha sido un placer para todos. Muchas gracias. Espero sus pantallazos y leer todos sus comentarios. Muchos besos. Que estén muy bien. Nos vemos.